Kenhiro, el Ronin del tiempo. Autor, Tony Sitches. Inicio de la saga, desde el 1 al 10. Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Tony Sitches, y te invito a descubrir Kenhiro, el Ronin del tiempo, una saga épica que narra la vida de un samurái solitario, en busca de su camino. Ronin. Un término japonés que define a un samurái sin señor, en la actualidad seria. Una persona solitaria en busca de su propósito, nos lleva desde los tiempos feudales. Época Edo, hasta un simbolismo moderno. Alguien, que vaga sin rumbo fijo, buscando propósito tras la pérdida. En esta historia, seguimos a Kenhiro, desde su infancia, en un pequeño pueblo rural, y familia de campesinos. Kenhiro es feliz en los campos de arroz con su abuelo, también entrenando artes marciales. Bajo la guía de su maestro en un dojo, hasta un presente lleno de conflictos cotidianos. Aquí, el pasado se entrelaza con la fantasía, las enseñanzas ancestrales y los desafíos actuales, marcando los pasos hacia su destino. Suscríbete y acompaña a Kenhiro en esta aventura que fusiona honor, lucha y redención. Kenhiro, la historia de un Ronin, samurái o persona solitaria en la actualidad. Ronin es un término japonés que se refiere a un samurái sin señor o maestro. Históricamente, un Ronin era un samurái que había perdido a su daimyo, señor feudal, debido a la muerte del mismo, la caída en desgracia, o por haber sido deshonrado. Estos samuráis podían entonces vagar sin lealtad a ningún señor, a menudo buscando algún medio de vida alternativo, o en algunos casos, esperando la oportunidad de restaurar su honor, o encontrar un nuevo señor. En la cultura popular moderna, el término Ronin también se utiliza de manera más amplia para describir a alguien que es un solitario, o que ha perdido su posición, o está buscando un nuevo propósito o camino en la vida. Hola, soy Tony Sitches, el creador de esta historia épica de un Ronin japonés. Inicio de la saga. Kenhiro de niño, aprendiendo artes marciales en un dojo, con su maestro. Sus vivencias del pasado, con su complicado presente, marcarán los pasos de su futuro. Aquí mezclo fantasía con conflictos cotidianos actuales y sus enseñanzas aprendidas. Episodio 1. La historia empieza con el regreso del Ronin, en un mundo donde el pasado susurra al presente. Un hombre sin sombra de identidad ni lealtad emerge de las brumas del tiempo. Su nombre es Kenhiro. Un Ronin de una era olvidada, cuyo destino está tejido con los hilos del destino. La noche eterna, la luna llena ilumina un bosque antiguo, donde los susurros de los espíritus resuenan entre los árboles. Un hombre, vestido con harapos que alguna vez fueron una armadura, camina con una determinación que el tiempo no ha podido borrar. Es Kenhiro, su espada reflejando la luz lunar, recordando su juramento perdido. Kenhiro está ahora pensativo. Han pasado siglos, pero el honor de un samurái no conoce el tiempo. El encuentro inesperado. Kenhiro llega a un pequeño pueblo, sus habitantes dormidos, ajenos a la historia que camina entre ellos. En la plaza del pueblo, una anciana, con ojos que parecen ver más allá de este mundo, lo espera. Anciana, te hemos esperado, Kenhiro. El mundo necesita tus lecciones del pasado. El recuerdo del pasado. Kenhiro en su juventud, fiel a su daimyo, luchando en batallas épicas. Pero un día, su señor cae, y Kenhiro se convierte en un Ronin. A través de sus viajes, aprende de maestros ocultos. Sabiduría que va más allá de la espada. El verdadero honor no reside en la lealtad a un señor, sino a la justicia y a la sabiduría. La intriga en el presente. De vuelta en el presente. Un susurro de intriga llega al pueblo. Un señor feudal moderno, cuyo poder es solo superado por su crueldad, planea un acto que podría sumir al pueblo en la oscuridad. Anciana, el ciclo debe romperse, Kenhiro. Tu espada ahora debe servir a la verdad, no a la venganza. La revelación. Kenhiro descubre que el nuevo señor no es otro que la reencarnación de su antiguo enemigo. Un hombre que en su vida pasada intentó destruir todo lo que Kenhiro amaba. Ahora, con la sabiduría de los siglos y la espada de su juventud, Kenhiro se prepara para enfrentar este destino.
Kenhiro, la historia es una rueda, pero yo soy su herrero. La promesa. El episodio culmina con Kenhiro mirando hacia el horizonte, el sol comenzando a amanecer. Promete no solo proteger al pueblo, sino también enseñar a los jóvenes lo que ha aprendido. El pasado y el presente se unen en su espada, lista para forjar un nuevo futuro. Y así, un Ronin, forjado por el tiempo y la sabiduría, se levanta una vez más, no para matar, sino para enseñar. La historia apenas comienza, y cada hoja de la espada de Kenhiro escribe un nuevo capítulo. Kenhiro mira al horizonte, cierra los ojos, y con un suspiro, su mente lo transporta a los recuerdos de su pasado. Cuando tan solo tenía 10 años, su mundo nunca más será el mismo. Kenhiro, episodio 2. La promesa. El camino de Kenhiro, el Ronin. Desde los campos de arroz al dojo. Kenhiro, nacido en un humilde pueblo, durante el período Edo, creció en el seno de una familia de granjeros dedicados al cultivo del arroz. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por el ritmo de las estaciones. Los días se dividían entre cuidar los campos, recoger el arroz y aprender las lecciones de la tierra. Este trabajo inculcó en Kenhiro una disciplina y una conexión con la naturaleza, que serían fundamentales para su futuro. A pesar de su origen humilde, la sombra del samurái siempre estuvo presente en su vida. Las historias de honor y valentía que su abuelo contaba en las noches, junto al fuego, alimentaban su espíritu. Kenhiro, con sus manos endurecidas por el trabajo, soñaba con una vida más allá de los campos, una vida de espada y honor. La oportunidad llegó en su adolescencia, cuando el sensei del pueblo, un antiguo samurái retirado, abrió su dojo para los jóvenes del lugar. Kenhiro, con el permiso y el apoyo de sus padres, comenzó su entrenamiento. El dojo era un lugar de transformación, donde cada movimiento con la espada no solo enseñaba el arte del combate, sino también lecciones de paciencia, percepción y estrategia. Bajo la tutela del sensei, Kenhiro aprendió que el verdadero poder de un guerrero reside en su mente y su corazón. El honor se convirtió en el pilar de su existencia. Cada día en el dojo era una prueba de su compromiso no solo con el arte marcial, sino con los principios del Bushido. Aprendió a valorar la lealtad, no solo hacia un señor feudal, sino hacia su comunidad y sus raíces. La integridad se forjó en cada gota de sudor derramada en el tatami. Sin embargo, el destino de Kenhiro tomó un giro inesperado. Su señor fue derrotado en una batalla, y sin un daimyo a quien servir, se convirtió en un Ronin, un samurái sin amo. Esta nueva vida le presentó desafíos inéditos, donde su honor y habilidades fueron puestas a prueba en el vasto mundo fuera del pueblo. ¿Qué es un daimyo? Los daimyo, damin, palabra que significa literalmente gran nombre, fueron los soberanos feudales más poderosos de la historia de Japón entre los siglos X y XIX. Estos daimyo representaron el auténtico poder en Japón desde el siglo XII hasta el año 1868. Con la llegada de la restauración Meiji, a pesar de su condición de Ronin, Kenhiro nunca abandonó los principios que había aprendido. En tiempos de paz, cuando los conflictos se resolvían más con palabras que con espadas, él se dedicó a educar a los jóvenes, a proteger a los débiles y a mantener viva la esencia del Bushido. La vida de Kenhiro, desde los campos de arroz hasta el dojo y más allá, fue un testimonio de cómo el camino del guerrero no se limita a las batallas, sino que es un viaje de crecimiento personal, donde cada acción debe reflejar honor y dignidad. En su corazón, Kenhiro siempre supo que el verdadero honor se encuentra en vivir cada día según los ideales que aprendió desde niño. Bajo el sol de los campos y la sombra del dojo, en su nueva vida como Ronin, Kenhiro enfrentó el mundo con una mezcla de nostalgia y determinación. El camino del guerrero sin amo era solitario y lleno de incertidumbres, pero su espíritu, forjado en los rigores del campo y el dojo, no conocía el desaliento. Viajó por las tierras de Japón, ofreciendo sus servicios como instructor de Kenjutsu. ¿Qué significa Kenjutsu? El Kenjutsu es una disciplina física, espiritual y mental. Para su práctica es necesario el equilibrio entre cuerpo y mente,
más que fuerza física y vigor. ¿Qué es el Kenjutsu en Naruto? Kenjutsu, Naruto Wiki, Fandom. Kenjutsu, Jiansu, literalmente significa técnicas con espada, se refiere a técnicas que implican el uso de espadas, ya sean shinobis o samuráis. Keniro, su función de mediador en disputas locales y protector de los indefensos. Manteniendo siempre los principios del Bushido. En su peregrinaje, Keniro encontró a otros Ronin. Algunos desilusionados, otros llenos de ambiciones peligrosas. Sin embargo, él se mantuvo fiel a su código, buscando siempre la justicia y la paz. Un encuentro particularmente significativo fue con un grupo de aldeanos en un pueblo remoto, acosados por bandidos. Aquí, Keniro no solo demostró su destreza con la espada, sino también su capacidad para liderar y unir a la comunidad en su defensa, a medida que la era cambiaba con la llegada de la modernización y la restauración Meiji. Keniro vio cómo el mundo que conocía se transformaba. Las espadas se cambiaban por fusiles, y el honor de los samuráis se debatía entre la tradición y la nueva era. En esta encrucijada, Keniro decidió adaptarse sin perder su esencia. Se dedicó a la enseñanza, abriendo un dojo modesto, donde impartía no solo las artes marciales, sino también los valores del Bushido, adaptados a los nuevos tiempos. La vida de Keniro como maestro atrajo a muchos discípulos, algunos descendientes de antiguas familias samurái, otros jóvenes de la nueva clase emergente. A cada uno les enseñó que el verdadero camino del guerrero no está en el filo de la espada, sino en la integridad del corazón. Su dojo se convirtió en un lugar donde se forjaban no solo guerreros, sino ciudadanos de un Japón en evolución. Keniro reflexiona sobre su vida, desde los campos de arroz, donde su espíritu se endureció, al dojo donde su cuerpo aprendió el arte de la lucha, hasta las innumerables batallas, tanto físicas como morales, que enfrentó como Ronin. Comprendió que cada etapa de su vida había sido una lección de honor, valor y humildad. Pero Keniro necesitaba llenar su corazón, lo tenía triste. En su cabeza rondaba la idea de un largo viaje. Keniro, aunque nunca tuvo un señor al que servir en su vida adulta, su legado fue su servicio a la sociedad. A través de la enseñanza y el ejemplo, Keniro, el Ronin, se convirtió en una leyenda viviente. No por sus hazañas en batalla, sino por cómo vivió cada día según los preceptos del Bushido. La vida de Keniro es un testimonio de que el verdadero honor no se pierde con el tiempo, ni cambia con las épocas, se mantiene vivo en los corazones de aquellos que comprenden que ser samurái es, ante todo, un estado del espíritu. Este segmento continúa la historia de Keniro, adaptando su vida a la transición cultural y social de Japón, manteniendo el enfoque en los principios del Bushido y su aplicación en una vida de servicio y enseñanza. ¿Qué significa Bushido y sus 7 principios? El Bushido se basa en 7 virtudes principales que los samuráis debían cultivar: rectitud, coraje, benevolencia, respeto, honestidad, honor y lealtad. El código del Bushido es ampliamente conocido en todo el mundo. Se trata de una serie de reglas que regían el comportamiento y la vida de los samuráis en un mundo más allá de Japón. Keniro, con el corazón lleno de curiosidad y el espíritu aventurero, decidió que había más honor en conocer el mundo que en quedarse anclado a las tradiciones de un Japón en transformación. Su vida como Ronin había sido un prólogo para lo que sería su mayor aventura, la exploración de culturas más allá de sus fronteras. En China, Keniro cruzó las aguas del mar de la China Oriental, adentrándose en un país con una historia y filosofía tan antigua como la de su propia tierra natal. Aquí, en el vasto imperio, se encontró con artes marciales distintas, como el Wushu, que aunque diferentes, resonaban con su propio Bushido. En China, aprendió sobre el taoísmo y el confucianismo, viendo paralelismos con sus propias enseñanzas sobre armonía y justicia. Sin embargo, también presenció la opresión y el caos en una nación bajo el dominio de múltiples dinastías. Keniro se involucró en pequeñas comunidades, ofreciendo su sabiduría y su espada para ayudar a los desfavorecidos, aprendiendo que el honor y la justicia no tienen frontera.
Viajando por Asia, su camino lo llevó por tierras como Corea y el sudeste asiático, donde cada cultura le ofreció una nueva perspectiva sobre la vida y el combate. En cada lugar, Kenhiro se enfrentó a desafíos únicos, desde bandidos en las montañas hasta la lucha por la supervivencia en junglas exóticas. Pero en cada lugar, también encontró bondad, hospitalidad y enseñanzas que enriquecieron su alma. Aprendió a adaptarse, no solo en el arte de la guerra, sino en la diplomacia y la paz, comprendiendo que el verdadero guerrero sabe cuándo luchar y cuándo negociar. Kenhiro encontró un gran choque cultural en Occidente. La travesía de Kenhiro hacia Europa fue un salto al vacío cultural. En un continente en plena revolución industrial, encontró un mundo donde la espada había sido reemplazada por máquinas y la caballería por trenes de vapor. Se maravilló con las ciudades y la tecnología, pero también se encontró con el despiadado mundo de las fábricas y la explotación de los trabajadores. Aquí, su sentido de justicia se vio puesto a prueba en un contexto tan distinto al japonés. Kenhiro, siempre curioso, aprendió como pudo varios idiomas y se insertó en la sociedad europea, observando y participando en debates filosóficos y políticos, desde el socialismo incipiente hasta las ideas de la Ilustración. En Inglaterra, encontró su gran choque cultural. Las personas, el ambiente húmedo y frío lo dejó perplejo. En Francia, el arte, la cultura y la Revolución Francesa le mostraron cómo el honor y la lucha por la libertad podían manifestarse de maneras muy distintas. En Italia, la pasión por la vida y la belleza lo cautivó, aunque también le enseñó sobre la lucha de unificación y las rivalidades entre estados. En España aprendió a que la vida y el trabajo puede ser compatible. Pero había una gran diferencia de clases sociales. Cada país le presentó peligros, desde duelos hasta intrigas políticas, y bondades, como la hospitalidad y la apertura de mente que encontró en las academias y salones literarios. Durante su viaje, Kenhiro se dio cuenta de que el honor, el coraje y la lealtad son universales, aunque se expresen de forma diferente en cada cultura. Descubrió que ser un ronin en el mundo no significaba estar sin un señor, sino servir a la humanidad en su conjunto. Su viaje le enseñó que el verdadero camino del guerrero es uno de aprendizaje constante, adaptación y entendimiento, respetando y aprendiendo de cada cultura que encontró, llevando consigo un poco de cada una en su corazón. Mientras preparaba su regreso a Japón, el destino le preparaba una sorpresa inesperada que cambiaría el rumbo de su destino. Episodio 3. La sombra del pasado. El sol se alza sobre un nuevo día, pero las sombras del pasado se alargan en el presente. Kenhiro, el ronin que ha vuelto del abismo del tiempo, enfrenta un destino que solo él puede alterar. El regreso del ronin. Kenhiro, después de años de peregrinaje por tierras distantes en Asia y Europa, regresa a Japón con una mente más clara y un alma más sabia. Su viaje no solo le ha mostrado las diferencias y similitudes entre culturas, sino que también le ha dado una perspectiva renovada sobre su propio camino del guerrero. Al llegar a su pueblo natal, su corazón se llena de una mezcla de nostalgia y determinación. Sabe que su destino no es solo el de un guerrero errante, sino el de un maestro que debe compartir su sabiduría. El despertar del pueblo. El pueblo se despierta con los sonidos familiares de la vida diaria, pero un aire de tensión flota en el ambiente. Los murmullos de los habitantes hablan de Lord Takashi, el nuevo señor feudal, cuyo nombre evoca miedo y sumisión. Kenhiro, observando desde la sombra de un árbol centenario, capta cada detalle, cada gesto de temor. Kenhiro piensa para sí: el miedo es la primera arma de los tiranos. La opresión nace del silencio y la ignorancia. La lección del maestro. Para inculcar valores y preparar a la próxima generación, Kenhiro, disfrazado de un simple viajero, comienza a impartir sus enseñanzas en un claro del bosque. Allí, bajo la sombra de árboles antiguos, enseña a los niños no solo el arte de la defensa personal, sino, más importante aún, la filosofía del Bushido. Explica las 7 normas: justicia, coraje, benevolencia, respeto, sinceridad, honor y lealtad, como guías para vivir una vida plena, no solo en tiempos de paz,
sino en cada desafío que la vida presente. Niño, maestro, ¿por qué luchamos? Kenhiro, con una sonrisa serena, responde: luchamos para proteger lo que amamos, pero la verdadera victoria es cuando no necesitamos luchar. La verdadera fuerza reside en la paz interior y en la justicia que buscamos para todos. La intriga desvelada. Mientras Kenhiro imparte su sabiduría, en la imponente mansión de Lord Takashi, un grupo de conspiradores se reúne en secreto. La conversación gira en torno a un plan para consolidar aún más el control sobre el pueblo, aumentando la opresión y el miedo como herramientas de dominio. Entre esos conspiradores, un hombre con una cicatriz prominente en el rostro, que despierta en Kenhiro recuerdos de traiciones pasadas. Lord Takashi, con una voz fría y calculadora, declara: el pueblo debe aprender su lugar. Y tú, Hiroshi, asegúrate de que el Ronin no interfiera. El encuentro con Hiroshi. En una callejuela estrecha y oscura, Kenhiro se encuentra cara a cara con Hiroshi, el hombre de la cicatriz. No es una confrontación de espadas, sino una batalla de miradas y palabras cargadas de historia. Kenhiro reconoce en Hiroshi a un antiguo camarada, uno que en tiempos pasados luchó a su lado, antes de que sus caminos se separaran por la traición. Hiroshi, con una mezcla de desafío y nostalgia, pregunta: ¿así que has vuelto, Kenhiro? ¿Crees que puedes cambiar el destino? Kenhiro, sin perder su compostura, responde: el destino es lo que hacemos de él, Hiroshi. Tu cicatriz es un recordatorio de eso. Cada marca en nuestro cuerpo es una lección. Una oportunidad para elegir un nuevo camino. La revelación del plan. Kenhiro, a través de sus contactos y la intuición afilada por años de experiencia, descubre el maligno plan de Lord Takashi: destruir un antiguo santuario, que no solo es un símbolo de fe y esperanza para el pueblo, sino también un legado cultural inestimable. Este acto no solo sería un golpe devastador al espíritu del pueblo, sino una profanación de su historia. Kenhiro, con una convicción inquebrantable, declara: el pasado y el presente se encuentran en este lugar. No permitiré que se borre, no mientras aún tenga aliento en mi cuerpo. La preparación para la batalla. Con la noche cayendo sobre el pueblo, Kenhiro se reúne con un grupo de jóvenes a los que ha enseñado. Ahora discípulos preparados, no solo en el arte de la espada, sino en la filosofía de la vida. La tensión se palpa en el aire, la promesa de una batalla inminente no solo física, sino también de ideales. Kenhiro, con la voz firme pero llena de esperanza, les dice: la espada es una herramienta, la paz, el objetivo. Luchamos no solo por hoy, sino por todos los días que vendrán. Nuestro enemigo no es solo Lord Takashi, sino el miedo que él ha sembrado. El amanecer de la esperanza. El episodio termina con Kenhiro y sus discípulos observando el amanecer desde el santuario. Un momento de quietud antes de la tormenta. El cielo se tiñe de colores, simbolizando la esperanza que Kenhiro ha traído al pueblo, una luz que desafía las sombras del pasado. En el corazón de cada batalla, se escribe una historia de coraje y sabiduría. Kenhiro, el Ronin del tiempo, no solo defiende un lugar, sino la esencia misma de lo que significa ser humano. Kenhiro, el Ronin del tiempo. Episodio 4. La luz del legado. Cuando el sol se oculta, es la luz del pasado la que guía nuestro camino. Kenhiro, el Ronin del tiempo, enfrenta no solo espadas, sino también la oscuridad en el corazón de los hombres. El legado amenazado. El nuevo día trae consigo el eco de los tambores de guerra. Desde la mansión de Lord Takashi, el plan para destruir el santuario se acelera. El pueblo se debate entre el miedo y la resignación, sintiendo que su historia está a punto de ser borrada. Pero Kenhiro, ahora conocido como el Ronin de la esperanza, no permitirá que la herencia cultural de su pueblo sea profanada. La mañana se abre paso con un cielo lleno de presagios, pero Kenhiro, con su mente despejada por los viajes que le han enseñado tanto sobre el mundo como sobre sí mismo, se prepara para una batalla que no es solo por ladrillos y madera, sino por el alma del pueblo. Kenhiro reúne a sus discípulos en el santuario, un lugar que no solo es un templo, sino el corazón palpitante de los valores y tradiciones que ha enseñado. La enseñanza de las 7 normas del Bushido: justicia, coraje,
benevolencia, respeto, sinceridad. Honor y lealtad. Resuena en cada palabra que pronuncia. Kenhiro, este santuario es más que piedra y madera, es la memoria de nuestro pueblo, nuestro vínculo con los ancestros. Es aquí donde el espíritu del Bushido se materializa. La alianza improbable. A través de un mensajero, Kenhiro recibe una visita inesperada. Es Yumi, la hija de un antiguo aliado de su maestro, quien ha escuchado de sus hazañas y viene en busca de ayuda. Su padre, Haruto, un erudito y guardián de la cultura, ha sido encarcelado por Lord Takashi por oponerse a sus planes de opresión. Yumi, Kenhiro, necesitamos liberar a mi padre. Sin su sabiduría, perderemos no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro. Kenhiro, viendo la oportunidad de unir fuerzas y comprender que la lucha por el santuario es también una lucha por la libertad de pensamiento y cultura, acepta. Juntos, elaboran un plan para liberar al erudito, sabiendo que su conocimiento podría ser la clave para detener a Takashi. La infiltración. Bajo la capa de la noche, con la luna como único testigo, Kenhiro y Yumi y un grupo selecto de discípulos penetran en las mazmorras de la mansión de Takashi. Cada paso es un susurro en la oscuridad, cada sombra una posible amenaza. Su entrenamiento en el arte del sigilo les permite avanzar sin ser detectados. Finalmente, encuentran al erudito. Anciano pero con una mirada que refleja una voluntad inquebrantable. Su rescate no es solo físico, es un acto de salvación cultural. Erudito, la cultura de un pueblo es su fortaleza. Kenhiro, estás defendiendo más que un santuario, estás defendiendo nuestra alma. ¿Qué función tiene un erudito en la sociedad y cultura japonesa? En la sociedad japonesa, un erudito preserva la cultura y tradiciones, educa y enseña, actuando como mentor. Innova y desarrolla intelectualmente, contribuyendo a la ciencia y el pensamiento crítico. Asesora a líderes y participa en política. Guía en ética y moral. Contribuye a la literatura. Su papel ha evolucionado, pero sigue siendo esencial para la transmisión del conocimiento y la sabiduría. Continuamos con el relato de Kenhiro, el Ronin del tiempo. La revelación de la traición. De vuelta al santuario. El erudito revela un secreto que podría cambiar el curso de su batalla. Dentro del santuario hay un relicario que contiene escritos sagrados, mapas y artefactos que prueban la legitimidad del pueblo sobre aquellas tierras. Lord Takashi busca destruirlo para justificar su control absoluto. Kenhiro comprende que esta es la verdadera razón detrás de la crueldad de Takashi. No solo busca poder, sino también borrar la identidad del pueblo. La batalla por la memoria. Con la información del erudito, Kenhiro organiza la defensa del santuario. La batalla que sigue es feroz, con cada discípulo luchando no solo por su vida, sino por la de sus antepasados. Kenhiro lidera con sabiduría y coraje, sus enseñanzas del Bushido resonando en cada golpe y defensa. La sorpresa viene cuando Hiroshi, el hombre de la cicatriz, cambia de bando. Con un acto de redención. Ayuda a defender el santuario, revelando que su lealtad siempre estuvo con el pueblo, no con Takashi. Hiroshi, he vivido en la sombra de la traición, Kenhiro. Hoy, elijo la luz del legado. Kenhiro, agradecido por sus palabras, le da la mano. El amanecer de un nuevo día. El sol sale sobre un santuario salvado, sus colores bañando a los defensores victoriosos. Lord Takashi, derrotado, huye, sabiendo que su dominio ha terminado. El pueblo, inspirado por la valentía de Kenhiro y sus discípulos, comienza a reconstruir no solo el santuario sino también su espíritu. Kenhiro, observando a los jóvenes discípulos, ve no solo su futuro sino el de una nación renacida. El sacrificio y la lucha no fueron en vano, han iluminado un camino hacia la preservación de su cultura. Kenhiro, hoy hemos defendido más que una estructura, hemos defendido el alma de nuestro pueblo. Que este día sea un recordatorio de que el verdadero poder reside en nuestra cultura y unidad. Kenhiro, el Ronin del tiempo. Episodio 5. La marea del cambio. La tarde se extiende sobre el santuario con una quietud que no hace sino presagiar más desafíos para Kenhiro, el Ronin del tiempo, cuya existencia está vinculada a la preservación de los legados más allá del tiempo. La paz frágil. Las risas y canciones del pueblo resuenan,
Pero Kenhiro no se deja llevar por el efímero alivio. La huida de Lord Takashi no significa el fin de las amenazas. Sabe que la ambición humana es insaciable. Y que la batalla por la identidad cultural de su pueblo nunca termina verdaderamente. La visión del futuro. En la serenidad del amanecer, mientras medita, Kenhiro es asaltado por una visión tan vívida como inquietante. Ve una marea gigantesca, no de agua, sino de cambios vertiginosos, que amenaza con arrasar no solo el santuario sino la esencia misma de su cultura. En su visión, las voces del futuro claman por una guía que les permita navegar por los tiempos venideros. Kenhiro, debemos ser guardianes no solo de lo que ha sido, sino también de lo que será. Hay conocimiento antiguo que debemos recuperar para que nuestro legado no solo sobreviva, sino que prospere. La búsqueda del conocimiento perdido. Decidido, Kenhiro emprende la búsqueda de un pergamino legendario, oculto en las montañas, que se dice contiene los secretos del equilibrio entre tradición y evolución. Reúne a un grupo selecto de discípulos, entre ellos Yumi, cuya sabiduría en textos antiguos podría ser clave. La travesía, el viaje hacia las montañas es arduo, un laberinto de riesgos naturales y humanos. Desde deslaves hasta bandidos que ponen a prueba la unión y el espíritu de lucha del grupo. Cada paso en este viaje no es solo físico sino un camino hacia la introspección y la comprensión de lo que significa ser un verdadero guardián de la cultura. El encuentro con el guardián. Finalmente, en el corazón de una cueva, encuentran al guardián de los secretos, un anciano cuya mirada parece contener la historia del mundo. Guardián, buscas el pergamino del equilibrio, ¿verdad? Pero el conocimiento no se da sin prueba. Debes demostrar que entiendes que la tradición y el cambio pueden coexistir, no como opuestos, sino como aliados. La prueba del equilibrio. El guardián les pone a prueba con desafíos que mezclan lo antiguo con lo nuevo, enigmas, que requieren tanto el conocimiento de la ciencia moderna como el respeto por las tradiciones, y batallas simuladas donde la victoria depende de la armonía entre lo que ha sido y lo que será. La revelación. Después de superar las pruebas, el guardián revela el pergamino. Este documento milenario habla de cómo los ancestros veían el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad para enriquecer y perpetuar el legado cultural. Enseña que cada generación debe adaptar las enseñanzas a su tiempo sin perder su esencia. El regreso al pueblo. Con esta nueva sabiduría, Kenhiro y su grupo regresan al pueblo. No solo traen un artefacto, sino una nueva perspectiva sobre cómo preservar la cultura. Kenhiro empieza a enseñar que el cambio es inevitable, y que la verdadera sabiduría radica en cómo se integra con el pasado. La decisión de Yumi. Yumi, inspirada por esta misión, decide quedarse en el santuario, no solo como guardiana sino como una voz de cambio. Aunque su amor por Kenhiro sigue siendo un secreto, su compromiso con la causa es evidente en cada acción. El legado del Ronin. Kenhiro se ve ahora como un puente entre tiempos, preparando a los jóvenes para un futuro que honre el pasado mientras abraza el progreso. El pueblo empieza a entender que el legado no es algo estático, sino una corriente viva que cada generación debe moldear. Kenhiro, nuestro pasado no nos ata, nos inspira. Deberíamos ver el cambio no como una amenaza, sino como un lienzo donde pintar nuestra herencia con nuevos colores. Mientras el sol se pone, una figura solitaria se observa en la distancia, observando el santuario. Es un hombre con una mirada que sugiere conocer secretos aún más profundos, quizás un aliado o un nuevo adversario. La visión que tuvo Kenhiro, la marea del cambio, parece tomar forma no solo en su mente, sino en la realidad. Kenhiro, en voz baja. El cambio no siempre viene con la claridad del día, a veces se esconde en la oscuridad de la noche. Debemos estar preparados, no solo para proteger lo que amamos, sino también para abrazar lo desconocido. El episodio concluye con una sensación de paz mezclada con la tensión de lo que está por venir. Los habitantes del pueblo, bajo la guía de Kenhiro, se preparan para un futuro incierto pero con esperanza. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué tipo de cambio traerá esta nueva figura a sus vidas? La noche cae, y con ella, una nueva etapa de vigilancia y reflexión para Kenhiro y su pueblo. Reflexión del autor. La escritura de
La marea del cambio, fue una exploración profunda de la dualidad entre tradición y modernidad, un tema que siempre he sentido resonar profundamente dentro de mí. Kenhiro, como personaje, representa no solo un guerrero sino un filósofo del tiempo. Un guardián de la cultura que debe navegar por las turbulentas aguas del cambio. En este episodio, quise capturar esa frágil paz que se siente en los momentos de transición, donde la alegría de la victoria es ensombrecida por la anticipación de nuevas batallas. La visión de Kenhiro no es solo un aviso de lo que vendrá, sino una invitación a considerar cómo debemos evolucionar como sociedad sin perder nuestra esencia. La búsqueda del pergamino fue más que una aventura, fue un viaje simbólico hacia el entendimiento de que el legado no es un artefacto a preservar en un museo, sino un río vivo que cada generación debe alimentar y guiar. La prueba del guardián fue mi manera de ilustrar que el verdadero conocimiento viene de la integración, no de la separación, de lo antiguo y lo nuevo. El personaje de Yumi evoluciona aquí, demostrando que el amor y el compromiso con una causa mayor pueden coexistir. Su decisión de quedarse en el santuario es un testimonio de que el cambio puede comenzar desde dentro, de que cada individuo tiene el poder de moldear el futuro. El final ambiguo con la figura misteriosa en la distancia fue intencional. Quería dejar al lector con una sensación de anticipación. Una pregunta sobre si este cambio que se avecina será para bien o para mal. Pero, sobre todo, quería subrayar que el cambio es inevitable, lo que verdaderamente importa es cómo lo enfrentamos, cómo lo interpretamos y cómo lo integramos en nuestra narrativa cultural. Este episodio, en esencia, es una meditación sobre la adaptabilidad, la resiliencia y la sabiduría de aprender del pasado, mientras miramos hacia el futuro con esperanza y valentía. Kenhiro, con su lucha constante, nos enseña que la vigilancia es necesaria, pero también lo es la apertura al cambio, pues en él reside la posibilidad de renovación y crecimiento. En el próximo episodio, ¿quién es la figura misteriosa observada al final del episodio? ¿Cómo afectará el conocimiento del pergamino al pueblo y a sus habitantes? ¿Qué papel jugará Yumi en el futuro del santuario? ¿Qué nuevas pruebas o desafíos enfrentará Kenhiro? ¿Cómo se integrará el cambio en la cultura del pueblo? ¿Qué secretos adicionales revelará la visión de Kenhiro? ¿Habrá una confrontación entre los partidarios de la tradición y los del cambio? ¿Qué nuevas alianzas o enemistades surgirán? Estos interrogantes no solo mantienen la trama en movimiento, sino que también profundizan en los temas centrales de identidad, adaptación y guardianía cultural que la serie explora. Episodio 6. Título: El espejo del tiempo. La luna llena ilumina el camino hacia el santuario, donde Kenhiro y su pueblo han comenzado a aplicar las lecciones del pergamino del equilibrio. Pero la paz es solo el preludio de nuevos desafíos, y la figura misteriosa observada al atardecer se revela en la noche. Esa noche, Kenhiro cae en un sueño profundo, más profundo que cualquier otro. En su sueño, es llevado a un lugar donde el tiempo se detiene, un vasto jardín de cerezos en flor, donde cada pétalo que cae parece contar una historia de su pueblo. La princesa sin nombre, cuyos secretos guarda Kenhiro, aparece por primera vez en sus sueños. Su delicado rostro, velado por una máscara de jade, solo revela sus ojos, que brillan con sabiduría y tristeza. Princesa, Kenhiro, has sido elegido para ver más allá del velo del tiempo. Debes comprender que cada cambio trae consigo una lección, pero también un sacrificio. El espejo del tiempo te mostrará lo que necesitas ver. Kenhiro es guiado hacia un lago cristalino, en el centro del jardín, que actúa como un espejo. Al mirarse en él, no ve su reflejo, sino escenas del pasado, presente y posibles futuros. Pasado, ve a sus ancestros luchando por mantener su cultura en medio de invasiones y cambios de poder. Presente, observa a su pueblo, ahora, tratando de integrar lo antiguo con lo nuevo, luchando por la unidad. Ve múltiples caminos, algunos donde el pueblo florece, otros donde se desvanece en el olvido. Despertando de su sueño, Kenhiro encuentra al visitante misterioso sentado frente a él en el santuario. Es un hombre de aspecto venerable, con una túnica adornada con símbolos antiguos. Visitante,
Genbu, guardián de los sueños y los destinos. He venido a advertirte sobre el espejismo del progreso. El espejo solo muestra posibilidades. Pero son tus decisiones las que forjan el destino. El pueblo está dividido. Los ancianos se aferran a las tradiciones, viendo el cambio como una amenaza, mientras los jóvenes, influenciados por el pergamino, buscan adaptaciones. Esta tensión se manifiesta en un gran consejo, donde Kenhiro debe mediar. Kenhiro, el cambio no es enemigo de la tradición, es un compañero de viaje. Nuestro legado debe ser vivido, no solo recordado. La verdadera amenaza es la estasis, el miedo a avanzar. Yumi, usando su conocimiento, propone una solución. Un festival que combine ritos antiguos con celebraciones modernas, simbolizando la unión de ambos mundos. La idea es recibida con escepticismo al principio, pero Kenhiro apoya su visión. El festival se convierte en un evento donde los mayores enseñan danzas y canciones tradicionales, mientras los jóvenes presentan nuevas formas de arte, basadas en la tecnología y la innovación. La noche culmina con una danza en la que viejos y jóvenes se unen, simbolizando la fusión de tiempos. Antes de partir, Genbu revela que el espejo del tiempo es una metáfora para la conciencia de cada individuo. Cada uno debe mirar dentro de sí para encontrar el equilibrio entre lo que era y lo que podría ser. Genbu, cada generación es un espejo del tiempo. Reflexiona no solo en lo que ves, sino en lo que proyectas hacia el futuro. En la mitología japonesa, las 4 bestias sagradas o Shijin son guardianes de los puntos cardinales de Kioto. Susaku, Vermellón, el ave fénix, protege el sur. Es símbolo de verano, fuego, y representa la vida y la resurrección. Genbu, tortuga negra, con la serpiente en su cola, guarda el norte. Este ser simboliza el invierno, el agua, y es conocido por su longevidad y sabiduría. Byako, tigre blanco, el guardián del oeste, representa el otoño y el metal. Byako es un símbolo de justicia, valentía y protección. Seiryu, dragón azul, protege el este, simboliza la primavera, el viento, y está asociado con la sabiduría, la vitalidad y la buena fortuna. Estas bestias no solo vigilan Kioto, sino que también son representaciones de elementos naturales y estaciones, ayudando a mantener el equilibrio y la armonía en el mundo. Con el festival, el pueblo no solo celebra, sino que aprende a vivir con el cambio. Kenhiro, viendo la unidad, entiende que su misión no es solo proteger el pasado, sino también guiar hacia un futuro compartido. Reflexión del autor. Escribir, El espejo del tiempo, fue un viaje a través de la introspección y la responsabilidad que tenemos con nuestro legado. Kenhiro, aquí, no solo enfrenta desafíos externos sino internos, cuestionando qué parte de su identidad personal y cultural debe mantener o dejar ir. Este episodio explora la noción de que el cambio, como el tiempo, es un espejo. Nos muestra quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes podríamos ser. La figura de Genbu introduce la idea de que el verdadero poder está en la elección consciente de nuestro destino, no en meras visiones o predicciones. El conflicto entre generaciones no es nuevo, pero aquí se presenta como una oportunidad para el diálogo y la fusión. Yumi, con su propuesta del festival, demuestra que el cambio puede ser una celebración, una forma de honrar lo antiguo mientras se abraza lo nuevo. Las enseñanzas aprendidas son múltiples. Adaptabilidad. La cultura es dinámica, no estática. Debemos aprender a adaptarnos sin perder nuestra esencia. Unidad. La verdadera fuerza de una comunidad radica en su capacidad para unir diferencias. Responsabilidad. Cada generación tiene la responsabilidad de no solo preservar, sino también de innovar en base al legado recibido. Reflexión personal. La mirada hacia el espejo del tiempo es una metáfora para la autorreflexión, preguntándonos qué estamos dejando para las generaciones futuras. En el próximo episodio, Kenhiro deberá enfrentar las consecuencias de estas elecciones, explorando más sobre la princesa de los sueños, los nuevos aliados y adversarios que surgen, y cómo el espejo del tiempo continuará influyendo en su vida y en la de su pueblo. Episodio 7. Título: El secreto de la princesa sin nombre. Una sinfonía de amor,
libertad y sueños bajo los cerezos. En el dojo, bajo la sombra de los cerezos en flor, Kenhiro, maestro de artes marciales, se preparaba para compartir una historia con sus alumnos. La luz del sol filtraba a través de las hojas, creando un ambiente de paz y serenidad. Los estudiantes se sentaron en círculo, expectantes, mientras Kenhiro comenzaba su relato. En la época Edo, en el corazón de un reino aislado por montañas y ríos, vivía una joven princesa, una doncella de gran belleza y sabiduría, pero su vida estaba marcada por la tristeza. La corte había decidido su destino. Un matrimonio con un señor feudal, un hombre de poder pero sin corazón. Alguien a quien ella no amaba. ¿Qué es la época Edo? La época Edo, también conocida como período Tokugawa, abarca desde 1603 hasta 1868, y representa una de las épocas más largas y estables en la historia de Japón. Este periodo comenzó tras la batalla de Sekigahara en 1600, donde Tokugawa Ieyasu consolidó su poder, y finalizó con la restauración Meiji en 1868. Aquí hay una explicación detallada de cómo fue esta época. Política y gobierno. Shogunato Tokugawa Ieyasu estableció el shogunato en Edo, actual Tokio, centralizando el poder bajo su control y el de sus descendientes. La estructura feudal se fortaleció, con el shogun como gobernante supremo y los daimyo, señores feudales, bajo su autoridad. Sistema de Sankin Kotai. Este sistema obligaba a los daimyo a pasar alternos períodos en Edo, dejando a sus familias como rehenes para asegurar su lealtad y limitar su poder en sus provincias. Sociedad y cultura. Clases sociales. Se estableció un sistema estricto de clases que incluía a los samuráis en la cima, aunque bajo el shogun, seguidos por los agricultores, artesanos y comerciantes. Los comerciantes, aunque al final de la jerarquía, se hicieron más influyentes económicamente hacia el final del período. Cultura. La paz prolongada permitió un florecimiento cultural conocido como la cultura Edo. Se destacó en el teatro kabuki, el arte ukiyo-e, impresiones de la vida cotidiana, literatura y la ceremonia del té. La literatura y el arte se volvieron accesibles a las clases medias y bajas gracias a la impresión en masa. Educación. La alfabetización aumentó considerablemente con la apertura de escuelas privadas. Y la educación moral basada en confucianismo. Economía. Desarrollo económico. A pesar de las políticas de aislamiento, hubo un crecimiento económico significativo. Las ciudades crecieron, y hubo un desarrollo en la agricultura, industria y comercio, especialmente en Edo, Osaka y Kioto. Política de Sakoku. Japón adoptó una política de aislamiento conocida como Sakoku, limitando el comercio y las relaciones diplomáticas con el exterior, excepto con China y los Países Bajos a través de Dejima en Nagasaki. Esto fue en parte para evitar la influencia extranjera y preservar la estabilidad interna. Cambios sociales y fin del período. Presión externa. A mediados del siglo XIX. La presión de potencias occidentales para abrir Japón al comercio internacional, junto con problemas internos como la corrupción y el descontento entre los samuráis, llevó a la erosión del shogunato. Restauración Meiji. En 1868, después de la guerra Boshin, el shogunato Tokugawa fue derrocado, y el poder fue restaurado al emperador Meiji, iniciando una era de modernización y apertura hacia el mundo exterior. La época Edo fue, por tanto, un tiempo de paz, culturalmente rico, y con un desarrollo económico notable, aunque también marcado por el aislamiento y un estricto sistema de clases que eventualmente sucumbió ante las presiones internas y externas del cambio. Los ojos atentos de los alumnos brillaban con curiosidad, y Kenhiro continuó con el relato. La noche antes de su boda forzada, la princesa huyó. Se adentró en el misterioso y frondoso bosque de la luna llena, un lugar donde se decía que los deseos se podían hacer realidad. Allí, encontró a un anciano mago, de ojos tan profundos como el cielo nocturno. Este mago, conocido por su sabiduría y bondad, le ofreció ayuda. El verdadero amor no se encuentra en los pactos de poder, sino en la libertad del corazón, le dijo.
La historia se tornaba más intensa, pero los guerreros del señor feudal, vestidos de negro y con espadas afiladas, siguieron su rastro. El bosque, sin embargo, protegía a la princesa, confundiendo a sus perseguidores entre sus árboles y susurros. Durante días, la princesa vagó, encontrando refugio en la naturaleza y la sabiduría del viejo mago. Kenhiro hizo una pausa, mirando profundamente a sus alumnos, y dijo: aquí es donde entra la esperanza. En el corazón del bosque, la joven y bella princesa encontró no solo un refugio, sino también una nueva vida. Aprendió de las plantas, de los animales, y de la magia del mago. Pero su corazón no estaba del todo en paz. Al terminar la sesión, Kenhiro regresó a su humilde morada. Una vez dentro, la tensión del día se desvaneció con el aroma del incienso. Sentado en meditación, su mente se abrió al mundo de los sueños. Fue entonces cuando apareció la imagen de la princesa. No de carne y hueso, sino como una visión etérea. Kenhiro, comenzó la princesa, su voz como el murmullo del viento entre las hojas: mi historia no termina en el bosque. Mi espíritu ha vagado por siglos, buscando un alma que comprendiera mi dolor y mi anhelo de libertad. En ti he encontrado eso. Kenhiro, aturdido pero cautivado, escuchó la continuación de la historia de la princesa. Mi nombre es un secreto ahora, aunque en el mundo de los sueños, los nombres son efímeros. Pero no solo de un matrimonio indeseado, sino de una vida sin elección. Princesa, en mi sueño, tú me has protegido. Has luchado contra los guerreros oscuros que me persiguen, y tu corazón ha comenzado a amarme. Con cada aparición de la princesa, Kenhiro aprendía más sobre el sacrificio, el amor y la libertad. Cada noche era un nuevo capítulo de su historia paralela, donde él, en su sueño, se convertía en el guardián de la princesa, luchando contra las fuerzas que buscaban devolverla a su prisión dorada. La historia de la princesa y Kenhiro se entrelazaba con momentos de tensión, cuando los guerreros malvados se acercaban, y de profunda conexión, cuando el mago bueno les otorgaba bendiciones de protección y amor. Pero cada amanecer, Kenhiro despertaba solo, con el eco de las palabras de la princesa resonando en su mente. Finalmente, Kenhiro reflexionó sobre esta experiencia. La vida de la princesa me ha enseñado que el verdadero amor no se puede forzar, que la libertad es el mayor regalo que uno puede otorgar o recibir. Y aunque ella sea un sueño, su enseñanza es real. Debemos luchar por lo que amamos y proteger a aquellos que lo necesitan, incluso si eso significa enfrentarse a nuestras propias dudas y miedos. Kenhiro explicaba a sus alumnos días después. En cada uno de nosotros vive un espíritu libre, como el de la princesa. Debemos reconocerlo, protegerlo y dejar guiar nuestros corazones la auténtica felicidad y la verdadera paz. Así, con cada relato de la princesa de los sueños, Kenhiro no solo encontró amor y aventura en sus sueños, sino también una nueva sabiduría para compartir, una moraleja que resonaba en el corazón de cada uno de sus alumnos. El amor y la libertad son la esencia de una vida plena. Kenhiro le pregunta a la princesa: ¿cuál es tu nombre? Y la imagen de la princesa se desvanecía poco a poco en el sueño. Kenhiro aturdido se despertaba. Kenhiro, el Ronin del tiempo. Autor: Tony Sitches. Episodio 8. Título: El enigma de las 4 bestias. Y el sueño de la libertad. En la quietud de la noche, Kenhiro, después de un largo día instruyendo a sus alumnos, de regreso a su humilde morada, con el aroma del incienso aún flotando en el aire de la noche anterior, Kenhiro reflexionaba sobre los encuentros oníricos con la princesa sin nombre. La pregunta que lo atormentaba era clara y resonante: ¿por qué la princesa se le aparecía en sueños? ¿Y por qué su nombre permanecía en el secreto de los susurros nocturnos? En las sombras del Edo. ¿Dónde está la ciudad de Edo? Esta era recibe su nombre de la ciudad de Edo, lo que es actualmente Tokio, donde el shogunato Tokugawa tenía su sede gubernamental. A veces se la conoce también como la era moderna temprana, debido a que fue en esta época cuando empezaron a gestarse muchas de las características de la sociedad japonesa moderna. Después de esta explicación continuó con la narrativa. Kenhiro, al llegar a su morada, se puso en posición de relajación y meditación. Al cerrar sus ojos, respira profundamente,
y poco a poco entra en su interior, su mente lo transporta a la ciudad de Edo, Tokio actualmente. Con sus calles llenas de vida y sus mercados vibrantes, contrastaba con la paz del dojo de Kenhiro. En el pequeño pueblo entre laderas, bosques y montañas, en sueños transportado a Era, la época de los Tokugawa. Y aunque la paz reinaba, bajo la superficie acechaban secretos y tradiciones antiguas. Kenhiro, un ronin sin amo. Había encontrado su lugar enseñando artes marciales, pero su corazón anhelaba algo más. Algo que solo los sueños podían ofrecer. La visión nocturna. Mientras meditaba, una bruma se levantó en su mente. Y de repente se encontró en el bosque de la luna llena. Sin embargo, esta vez, el bosque estaba envuelto en una extraña luz, cada punto cardinal marcado por la presencia de una bestia mítica. Al sur, el fénix escarlata Susaku, con sus alas extendidas como un manto protector. Al norte, la tortuga negra Genbu, cuya sabiduría era tan profunda como el abismo. Al oeste, el tigre blanco Byako, con su fiereza y honor. Y al este, el dragón azul Seiryu, símbolo de la perseverancia y la transformación. ¿Por qué se le aparece la princesa a Kenhiro en sus sueños? La visión de la princesa se materializó ante él. Su figura envuelta en una neblina de misterio. Kenhiro, tu alma ha resonado con la mía a través del tiempo. Dijo ella, su voz como el susurro de las hojas bajo el viento. Estas bestias sagradas son guardianes no solo de Kioto, sino también de los sueños y destinos. Ellos han sentido tu lucha por la libertad, y es por eso que se me permite aparecer ante ti. La princesa explicaba que su aparición en los sueños de Kenhiro no era casualidad, era una conexión forjada por un destino antiguo, y por las bestias que vigilaban los puntos cardinales. Kenhiro, con su espíritu de Ronin, representaba la búsqueda de un propósito más allá de la servidumbre. Algo que resonaba con el anhelo de libertad de la princesa. ¿Por qué la princesa no quiere revelar su nombre? Un nombre es poder, murmuró la princesa, mientras su imagen se tornaba aún más translúcida. En la vida, mi nombre fue mi prisión, dictando cada paso bajo la sombra de expectativas y obligaciones. En la muerte, me he liberado de esas cadenas. Mantener mi nombre en secreto es mantener mi libertad. Kenhiro entendió entonces que el anonimato de la princesa era su última defensa contra un mundo que quería definirla y contenerla. Su nombre, si revelado, podría ser usado para invocarla, atarla de nuevo a una realidad que no deseaba. El secreto del bosque de la luna llena. El bosque, según la princesa, era un lugar de poder, donde los deseos podían hacerse realidad, porque estaba bajo la protección de las 4 bestias sagradas. En el corazón de este bosque se encontraba el árbol de los sueños, cuyas raíces conectaban todos los deseos no cumplidos. Este árbol era el guardián de los secretos y de las almas que buscaban refugio, como la princesa. La identidad del mago bueno. El mago, cuyo rostro era una máscara de sabiduría, se reveló como el guardián del bosque y discípulo de las bestias sagradas. Era un antiguo samurái que, al final de su vida, eligió proteger este lugar sagrado en vez de morir en batalla. Su identidad era un recordatorio de que uno puede elegir un nuevo camino incluso en la muerte. El misterio de la familia de Kenhiro. En otro sueño, Kenhiro vio a su madre, quien le dejó un mensaje críptico. Tu sangre, Kenhiro, es más antigua y poderosa de lo que imaginas. Tu destino está entrelazado con el de aquellos que buscan la libertad. Este sueño despertó en Kenhiro la sospecha de que su linaje tenía algo que ver con los guardianes de los sueños y tal vez con la princesa misma. La amenaza que se acerca. La paz de los sueños se vio perturbada por sombras que empezaban a extenderse desde el horizonte del mundo onírico. Se acercaba silenciosamente pero de modo amenazante los yokais y los mononoke, espíritus maléficos malignos. ¿Pero qué son los mononoke y los espeluznantes yokais en la cultura japonesa? En la cultura japonesa, un mononoke es un tipo de espíritu o fantasma que se asocia principalmente con la naturaleza y objetos inanimados. Estos seres pueden manifestarse como protectores de lugares sagrados, como bosques o santuarios. O pueden volverse vengativos si esos espacios son profanados.
El término Mononoke sugiere algo que está poseído o que posee un espíritu, reflejando la creencia en la animación y la vida espiritual de lo que parece inerte. En la narrativa popular y el folclore, los Mononoke representan la interacción entre el mundo humano y el sobrenatural, destacando la importancia del respeto hacia la naturaleza y los espíritus que la habitan. En Japón, los yokai son seres sobrenaturales que incluyen espíritus, fantasmas, demonios y monstruos. Representan lo misterioso y lo desconocido, variando desde entidades benevolentes hasta malévolas. Pueden ser objetos animados, animales con poderes mágicos o espíritus de personas fallecidas, habitando en la naturaleza o en el entorno humano. El señor feudal Shogun Tsuchimikado y sus guerreros de negro, los enemigos de la princesa, buscaban arrastrarla de vuelta a su prisión. Pero también había una ambición real en Edo. El señor feudal Shogun Tsuchimikado había descubierto el poder del bosque de la luna llena y quería utilizarlo para su ambición de grandeza y poder, sometiendo siempre a todos los que se acercan a él sin piedad. Pero lo que desquiciaba al Shogun Tsuchimikado era no poder tener en su propiedad lo que más deseaba, la princesa sin nombre. Además de tener un odio irracional y envidia enfermiza al joven Ronin Kenhiro, con su lealtad a la vida y protección a la princesa sin nombre. La batalla de los sueños. Kenhiro se encontró en una batalla onírica, donde cada bestia sagrada luchaba junto a él. Susaku quemaba las sombras con su fuego purificador, Genbu defendía con su caparazón impenetrable, Byako atacaba con una ferocidad que solo un tigre podría poseer, y Seiryu daba vueltas alrededor, creando una barrera de energía para protegerlos. La verdad detrás de los sueños. Kenhiro, al despertar, comprendió que los sueños eran un campo de batalla donde las almas luchaban por su libertad y su verdad. La verdad era que en cada sueño se estaba tejiendo una nueva historia, una que podría cambiar el destino de ambos mundos si se manejaba con el corazón correcto. Metáfora. La lucha de Kenhiro y la princesa es una metáfora de nuestra lucha interna por la libertad, el amor y la identidad. Las cuatro bestias representan las fuerzas del universo que guían y protegen nuestro camino hacia la verdad y la autenticidad. Enseñanzas. Libertad. La libertad no solo es física, sino también espiritual. Debemos liberarnos de las expectativas y las cadenas del pasado. Identidad. Nuestro nombre y nuestra identidad son nuestros, para revelar o guardar según nuestra voluntad. Conexión. Todo en el universo está conectado, y nuestras luchas y sueños pueden resonar con otros, creando destinos compartidos. Reflexión del autor. En cada uno de nosotros hay un guerrero, un soñador y un guardián. La historia de Kenhiro y la princesa sin nombre nos enseña que incluso en la quietud de un dojo o en la vastedad de un sueño podemos encontrar el valor para cambiar nuestro destino. La verdadera aventura es interna, donde luchamos por la esencia de quienes somos y lo que deseamos ser en este mundo. En el próximo episodio, la princesa de los sueños de Kenhiro está en peligro. Los guerreros de negro del señor feudal Shogun Tsuchimikado, junto con los Mononoke y yokais, intentan secuestrar a la princesa en el bosque de la luna llena. Pero el mago avisa a Kenhiro y a los guardianes de los 4 puntos cardinales del peligro que se acerca. Juntos protegen a la princesa sin nombre. ¿Qué plan y qué trama el señor feudal y sus guerreros vestidos de negro? ¿Nuevamente, los Mononoke y yokais serán derrotados? ¿O serán un gran problema? La princesa, agradecida por la valiente y audaz protección, le dice: Kenhiro, tengo que revelarte un secreto. ¿Qué secreto revelará la princesa a Kenhiro? Kenhiro, el Ronin del tiempo. Autor, Tony Siches. Episodio 9. Título: La revelación bajo la luz de la luna. La noche se extendía, envuelta en una serenidad que contrastaba con la tormenta interna de Kenhiro. Después de la batalla en los sueños, el mundo onírico parecía más vívido, más real. Como si las fronteras entre la realidad y el sueño se hubieran vuelto delgadas, casi inexistentes. La llamada del bosque. Kenhiro, apenas emergido de su meditación, sintió un impulso que lo llevó de vuelta al bosque. No era solo un capricho, era una llamada, un tirón en su alma que le decía que la princesa estaba en peligro.
Al llegar al bosque de la luna llena, encontró al mago, su rostro marcado por la urgencia. Mago, Kenhiro. La hora del destino ha llegado. La princesa necesita nuestra ayuda. Los guerreros de Shogun Tsuchimikado, junto con sus aliados sobrenaturales, han lanzado un ataque masivo sobre el bosque. Buscan capturar a la princesa y usar su poder para sus propios fines oscuros. La defensa del bosque. Kenhiro, junto al mago y las 4 bestias sagradas, se preparó para la defensa. La lucha fue épica, con cada bestia manifestando su poder único para proteger el santuario natural. Susaku lanzaba bolas de fuego. Genbu creaba barreras con su escudo, Byako atacaba con una ferocidad inigualable, y Seiryu creaba tormentas que dispersaban a los yokais y Mononoke. La trampa de Shogun Tsuchimikado. Sin embargo, el Shogun había preparado una trampa astuta, mientras las bestias y Kenhiro combatían. Una pequeña unidad de sus mejores guerreros, vestidos de negro, se escabullía hacia el corazón del bosque, donde se encontraba la princesa. Pero Kenhiro, con su intuición afinada por años de entrenamiento y la conexión mística con la princesa, sintió la amenaza y se dirigió hacia ellos. La revelación de la princesa. En el claro donde estaba el árbol de los sueños, Kenhiro llegó justo a tiempo para enfrentar a los guerreros. Con habilidad y honor, los derrotó uno por uno, pero no sin recibir heridas. Al ver a Kenhiro herido, la princesa se manifestó en su forma más pura, no como un sueño sino como una presencia tangible, rodeada por una luz etérea. Princesa, Kenhiro, has demostrado ser el guardián de mi libertad, de mi espíritu. Por esto, debo revelarte un secreto, uno que solo puedo compartir con quien ha probado su valía. La princesa se acercó, su presencia curando las heridas de Kenhiro con un mero toque. Mi nombre es Akari, el brillo de la luz. En vida, fui Akari no Hime, una princesa cuyo destino era ser un símbolo, no una persona. Pero en la muerte, encontré mi verdadero ser, libre de las cadenas del nombre y el título. Aquí te explico quién fue o es. Akari no Hime, la princesa del brillo de la luz. ¿Quién es Akari no Hime? Akari no Hime, cuyo nombre significa literalmente, el brillo de la luz, era una princesa durante la época feudal de Japón. Específicamente en el período Edo. Nació dentro de una familia de alta nobleza, destinada desde su nacimiento a cumplir roles simbólicos y políticos que fortalecieran el poder y las alianzas de su reino. Su vida. Desde joven, Akari fue educada en las artes tradicionales, la diplomacia y las costumbres de la corte. Aunque su vida estaba llena de lujo, también estaba cargada de expectativas y limitaciones. Su espíritu, sin embargo, era libre y anhelaba explorar más allá de las murallas del castillo, convirtiéndose en una figura que contrastaba con el rígido protocolo de su estatus. Su inteligencia, compasión y amor por la naturaleza la hicieron querida entre la gente, aunque su destino estaba marcado por un matrimonio concertado con un señor feudal, conocido por su ambición y crueldad. La huida y transformación, incapaz de aceptar una vida sin amor y libertad. Akari decidió huir la noche antes de su boda. Encontró refugio en el místico bosque de la luna llena, donde conoció a un mago guardián. Bajo su tutela, aprendió las artes mágicas y la sabiduría de vivir en armonía con el mundo natural, transformando su vida de una princesa confinada a una guardiana de la naturaleza. Su muerte y legado. Trágicamente, su huida no pasó desapercibida, y los guerreros de negro de Shogun Tsuchimikado la buscan incansablemente. La princesa Akari, en su intento de fuga por su libertad, entró en el bosque mágico de la luna llena. El bosque la protege de su nueva vida, Akari sacrificando su anterior vida en una batalla mágica. Pero su muerte fue simbólica. Al morir, se fundió con la esencia del bosque, convirtiéndose en un espíritu libre, finalmente liberada de las cadenas de su nombre y título, pero al ser descubierta por los guerreros de Shogun Tsuchimikado, la princesa Akari no Hime busca protección en el bosque mágico de la luna llena, del mago y del Ronin Kenhiro. Akari en la muerte. Ahora, como Akari, el brillo de la luz, su existencia es un testimonio de la búsqueda de la libertad personal y la autenticidad. En la muerte, encontró la verdadera expresión de su ser, lejos de las obligaciones y expectativas de su vida anterior. Su espíritu persiste como un guardián del bosque de la luna llena,
inspirando y protegiendo a aquellos que buscan su verdadero propósito, como Kenhiro, el Ronin del tiempo. Significado: Akari no Hime representa el conflicto entre el deber impuesto y la libertad del espíritu. Su historia es una metáfora de la lucha por la identidad y la autonomía, enseñando que el verdadero poder y la paz se encuentran en ser fiel a uno mismo, incluso más allá de la vida física. Su nombre, que una vez fue una carga, ahora brilla como un símbolo de esperanza y liberación. Para todos aquellos que se atreven a buscar su propia luz en un mundo de sombras. El plan de Shogun Tsuchimikado. Mientras Akari revelaba su secreto, el Shogun Tsuchimikado, viendo su plan frustrado, reveló su verdadero objetivo. No solo quería capturar a la princesa, sino también robar el poder del árbol de los sueños, para controlar los sueños y, por ende, los destinos de todo Japón. Su ambición era tan grande como su crueldad. La batalla final. Con la revelación de Akari, las fuerzas de la luz se fortalecieron. Kenhiro, ahora con una renovada determinación y el conocimiento del nombre de la princesa, lideró un contraataque. Las bestias sagradas, junto con los espíritus del bosque despertados por la verdad de Akari, unieron sus poderes para expulsar a los invasores. La batalla culminó con el Shogun Tsuchimikado siendo vencido, no por la espada, sino por la luz del conocimiento y la verdad. La luz de la libertad. Con el enemigo derrotado, el bosque volvió a su paz. Akari, ahora libre de su secreto, ofreció a Kenhiro un regalo: la capacidad de caminar entre sueños y realidad a voluntad, asegurando que podría proteger el bosque y su legado. Kenhiro, Akari, tu nombre es tu poder, no tu prisión. Has iluminado mi camino, y ahora, juntos, protegeremos este lugar de la oscuridad. Reflexión del autor. Este episodio de la saga de Kenhiro no solo habla de una batalla física, sino de una lucha profunda por la identidad, la libertad y el poder del conocimiento. La revelación del nombre de Akari es un acto de liberación, mostrando que el verdadero poder reside en ser auténtico, en conocerse a uno mismo más allá de los roles impuestos por la sociedad. Revelar quién eres es un acto de valentía y de poder. El conocimiento y la verdad son armas más poderosas que cualquier espada. Todo está conectado. Nuestras acciones y verdades pueden cambiar el curso del destino. Kenhiro, el Ronin del tiempo. Autor: Tony Sitches. Episodio 10. Título: El secreto de los años perdidos. La brisa nocturna acariciaba el bosque de la luna llena, trayendo consigo un susurro inquietante, que parecía resonar solo para Kenhiro, desde que Akari le otorgó la habilidad de caminar entre sueños y realidad. Sus sentidos se habían agudizado, como si el mundo entero le hablara en un idioma que aún no comprendía del todo. Pero esa noche, algo era diferente. Un eco del pasado, un latido que lo llamaba desde lo más profundo de su ser. El sueño que no termina. Kenhiro cerró los ojos en su humilde morada, dejando que el aroma del incienso lo envolviera. Apenas cruzó el umbral del sueño, se encontró en un campo de arroz, bajo un cielo tormentoso. Un lugar que reconoció al instante: su infancia. Pero esta vez, no estaba solo. Una figura encapuchada, alta y silenciosa, observaba desde la distancia. Cuando intentó acercarse, la figura levantó una mano, y el suelo tembló, abriendo una grieta que lo arrastró a un abismo de recuerdos olvidados. El rostro en las sombras. En el sueño, Kenhiro vio a su madre, joven y fuerte, trabajando los campos, junto a un hombre que no era su padre. Este hombre, de mirada intensa y porte noble, llevaba una katana con un emblema que Kenhiro nunca había visto. Un dragón enroscado alrededor de una flor de cerezo. Su madre lo miró con tristeza y susurró: «Madre, Kenhiro, hay secretos que el tiempo entierra, pero la sangre nunca olvida. Tu linaje no es el de un simple granjero». Antes de que pudiera responder, la escena cambió. Ahora estaba en una sala de piedra, donde el mismo hombre enfrentaba a un grupo de guerreros vestidos de negro, los mismos que perseguían a Akari. El hombre luchó con una destreza que rivalizaba con la de Kenhiro, pero cayó bajo una lluvia de flechas. Su madre, escondida entre las sombras, lloró en silencio mientras sostenía un pequeño amuleto con el mismo emblema. La llamada del mago, despertado por un golpe en la puerta. Kenhiro abrió los ojos para encontrar al mago del bosque de la luna llena, su expresión cargada de urgencia. «Mago, Kenhiro»,
el árbol de los sueños está inquieto. Algo de tu pasado ha despertado, y con ello, una amenaza que ni siquiera las bestias sagradas pueden contener solas. Debes venir al bosque, ahora, sin dudarlo. Kenhiro tomó su katana y lo siguió. El bosque estaba envuelto en una niebla densa. Y las 4 bestias sagradas Susaku, Genbu, Byako y Seiryu rugían en los puntos cardinales, sus ojos brillando con una alerta que helaba la sangre. El sello roto, en el corazón del bosque. Junto al árbol de los sueños, Akari apareció, su luz más tenue de lo habitual. Akari, Kenhiro. Tu sueño no fue un accidente. El poder que te di ha roto un sello antiguo, uno que tu familia guardó por generaciones. Tu sangre está ligada a este bosque, a mí, y a un enemigo que creíamos olvidado. Antes de que pudiera preguntar, un rugido sobrenatural sacudió el suelo. Desde la niebla emergió una figura colosal, un yokai. Con forma de dragón oscuro, sus escamas marcadas con el mismo emblema que Kenhiro vio en su sueño. El mago palideció. Mago, es Ryugumo, el dragón de las sombras. Tu abuelo lo selló aquí hace siglos, sacrificando su vida para proteger este lugar y a Akari. El secreto de la familia de Kenhiro. Akari tomó la mano de Kenhiro, y un torrente de visiones inundó su mente. Vio a su abuelo, un samurái legendario conocido como Taro el Silencioso, enfrentándose al Shogun Tsuchimikado en una batalla olvidada. Taro no era un simple guerrero, era un guardián secreto del bosque de la luna llena, elegido por las bestias sagradas para proteger el árbol de los sueños. Su linaje llevaba la marca de un pacto, su sangre estaba vinculada al bosque. Y cada generación debía renovar ese juramento. Pero cuando Taro murió, el pacto se debilitó. La madre de Kenhiro, temiendo por su hijo, ocultó este legado, criándolo como un humilde granjero, para alejarlo del destino que mató a su padre. Sin embargo, al unir su destino con el de Akari, Kenhiro había reavivado el sello roto, liberando a Ryugumo y exponiendo el secreto de su familia. La batalla por el legado. El dragón oscuro avanzó, su aliento corrompiendo el bosque con sombras. Kenhiro, con Akari a su lado y las bestias sagradas en formación, se lanzó al combate. Susaku incendiaba las sombras. Genbu resistía los embates con su caparazón, Byako desgarraba las escamas con sus garras. Y Seiryu conjuraba vientos que dispersaban la niebla corruptora. Pero Ryugumo era implacable. Sus ojos fijos en Kenhiro. Ryugumo, tu linaje me encerró, y ahora me liberará. Tu sangre pagará por la osadía de Taro. Kenhiro, herido pero decidido, usó su nueva habilidad para deslizarse entre sueños y realidad, confundiendo al dragón. En un momento de claridad, Akari canalizó su luz a través de él, y juntos golpearon el corazón de Ryugumo. Con una explosión que iluminó el bosque, el yokai rugió por última vez antes de desvanecerse, dejando tras de sí el amuleto que su madre había sostenido en la visión. El peso de la verdad. Con el enemigo derrotado, Kenhiro sostuvo el amuleto, sintiendo el peso de su linaje. Akari lo miró con ternura. Akari, tu abuelo me salvó una vez, y tú lo has hecho de nuevo. Somos más que aliados. Kenhiro, somos parte del mismo destino. El mago se acercó, revelando un último detalle. Tu madre sabía que este día llegaría. Ella dejó ese amuleto como un recordatorio de quién eres realmente. Un guardián del tiempo, no solo un Ronin. Pero hay más por descubrir, y las respuestas yacen en Kioto, donde las bestias sagradas guardan su santuario ancestral. Kenhiro cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran por primera vez en años. Su familia no era lo que había creído. Su vida, un tejido de secretos y sacrificios por un propósito mayor. Pero el mago tenía razón. El bosque había revelado parte de la verdad, y Kioto prometía el resto. El viaje a Kioto. Al amanecer, Kenhiro preparó su mochila con lo esencial: su katana, el amuleto y una determinación renovada. Miró una última vez el bosque de la luna llena, donde Akari y el mago lo observaban en silencio. Kenhiro, si mi linaje está ligado a este lugar, entonces debo entender su origen. Kioto me espera, y con ella, las respuestas que mi sangre exige. El camino hacia Kioto era largo, atravesando montañas y ríos. Pero Kenhiro lo emprendió con paso firme. Al llegar, la antigua capital lo recibió con sus templos,
y calles llenas de historia. En el santuario de las 4 bestias sagradas. Sintió una conexión inmediata. El aire vibraba, con la presencia de Susaku, Genbu, Byako y Seiryu. Allí, frente a una estatua de un dragón enroscado en una flor de cerezo, Kenhiro dejó el amuleto como ofrenda. Susurrando, Kenhiro, abuelo, madre, he encontrado mi camino. Ahora, dejaré que Kyoto me muestre quién fui y quién seré. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, una brisa suave llevó pétalos de cerezo a sus pies. Como si el tiempo mismo lo acogiera en su abrazo. Reflexión del autor. El secreto de los años perdidos. Es un viaje al corazón de la identidad y el legado. Kenhiro, que comenzó como un solitario en busca de propósito, descubre que su vida nunca fue casualidad, sino parte de una cadena de guardianes que trasciende generaciones. La revelación de su linaje no solo lo conecta con Akari y el bosque, sino que lo enfrenta al peso de las decisiones de sus antepasados. El viaje a Kyoto simboliza un retorno a las raíces, un acto de reconciliación con el pasado para forjar el futuro. Aquí quise explorar cómo el pasado, incluso el que desconocemos, moldea nuestro presente. El sacrificio de Taro y el silencio de la madre de Kenhiro son actos de amor y protección, pero también de carga. La lucha contra Ryugumo representa la necesidad de enfrentar esas sombras heredadas, mientras que Kyoto ofrece un espacio de reflexión y redescubrimiento. Akari y Kenhiro encarnan dos caras de la libertad. Ella, liberándose de su nombre, él, aceptando el suyo. Este episodio nos invita a preguntarnos, ¿qué secretos guardamos en nuestra sangre, y cómo elegimos honrarlos? La verdad puede ser un peso, pero también una fuerza que nos impulsa hacia adelante. Presentación del episodio 11, El canto de los perdidos. En el próximo episodio, Kenhiro explora los misterios de Kyoto, donde el santuario de las bestias sagradas revela ecos de otros guardianes olvidados, almas atrapadas entre sueños y realidad que claman por redención. Mientras desentraña el legado de su familia, una nueva amenaza surge desde el mundo tangible. Un descendiente de Tsuchimikado busca vengarse, armado con un poder que rivaliza con el de las bestias. ¿Podrá Kenhiro unir pasado y presente para salvar a los perdidos y proteger el destino que Kyoto le ha mostrado? ¿Qué sorpresa inespera encontrar a Kenhiro en Kyoto? La saga continúa en El canto de los perdidos. Este episodio mantiene la intensidad emocional y la intriga, cerrando con un viaje a Kyoto que añade una dimensión histórica y espiritual a la narrativa. En el próximo episodio, 11, titulado El canto de los perdidos, Kenhiro se adentra en los secretos de Kyoto, donde el santuario de las bestias sagradas susurra ecos de guardianes olvidados. Almas atrapadas entre el velo de los sueños y la realidad, anhelando redención. Mientras descubre las raíces de su linaje, una sombra emerge del mundo tangible, un descendiente de Tsuchimikado. Sediento de venganza, blandiendo un poder que desafía a las mismísimas bestias. ¿Logrará Kenhiro tejer el pasado con el presente, para liberar a los perdidos y salvaguardar el destino que Kyoto le revela? ¿Qué giro inesperado aguarda en las calles milenarias? La aventura se intensifica en el canto de los perdidos. Este episodio eleva la narrativa, con una mezcla sublime de historia, espiritualidad y tensión, manteniendo el corazón latiendo con cada revelación. Si Kenhiro, el Ronin del tiempo, te ha cautivado, comparte tus pensamientos abajo. Dale me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones, para no perderte esta odisea de fantasía y acción. Tus comentarios y sugerencias son bienvenidos. Gracias por unirte a esta épica aventura. Te invito a explorar más contenido fascinante que está por venir.